Al recibir como herencia de mi madre una vieja casa en ruinas en el campo, sin pensarlo mucho decidí venderla. Y al enterarse de que la vendía, llegó corriendo la vecina y dijo que la compraría, ofreciéndome un precio 2 veces mayor al mío. Alegre de haber encontrado a una tonta, ya estaba preparando los documentos de la casa, pero entonces me llamó mi padre. ¿Oí que vendes la casa de tu madre? Ella pidió que antes de venderla rompieras la baldosa debajo de la bañera. Esto te ayudará. Ariadna era la única hija en la familia Espinosa. Sus padres, Pablo y Violeta, se divorciaron cuando ella cumplió 5 años. El padre se fue a vivir a otra ciudad, regresando a la casa paterna. Y la madre siguió cubriéndolo de lodo delante de su hija, aunque ella misma había sido culpable del divorcio. Durante muchos años la mujer ocultó un enorme secreto, pero antes de morir decidió compartirlo con Ariadna. El olor de los pasillos hospitalarios se había impregnado tan profundamente en la ropa que Ariadna lo sentía incluso en casa. Antiséptico, paredes viejas, dolor humano, todo esto se mezclaba en un cóctel nauseabundo del que daban ganas de huir a donde fuera. Pero no había a dónde huir. Su madre llevaba ya 3 meses en la cuarta sala del departamento oncológico y cada día empeoraba más. Ariadna empujó la pesada puerta de la sala y se quedó inmóvil en el umbral. Violeta estaba sentada en la cama, apoyada contra las almohadas, mirando por la ventana. Su cabello castaño, antes abundante, se había convertido en mechones grises y ralos, y su rostro se había demacrado tanto que los pómulos sobresalían marcadamente bajo la piel tensa. Pero los ojos, esos penetrantes ojos castaños, seguían igual. En ellos aún ardía el mismo fuego de 20 años atrás, cuando regañaba a Ariadna de 7 años por una taza rota. «Ah, por fin apareciste», dijo Violeta sin girar la cabeza. «Pensé que te habías olvidado completamente de tu madre enferma». «Mamá, vine ayer por la noche», respondió Ariadna cansada, poniendo una bolsa de naranjas en la mesita de noche. «Estabas durmiendo y no quise despertarte». «Durmiendo», resopló la mujer. «No duermo por las noches del dolor, y tú dices que dormía». «Los médicos de aquí no entienden nada. Dan calmantes como limosna». Ariadna se sentó en el borde de la silla junto a la cama. Su madre finalmente se giró hacia ella, y en su mirada se leía el descontento habitual. Otra vez con cara agria, observó Violeta después de examinar críticamente a su hija. «Y te vistes como sea. Este suéter no te queda para nada bien. Mami, no empecemos». «¿No empecemos qué?» «¿A decir la verdad?». La voz de la mujer adquirió un matiz metálico. «Me estoy muriendo, Ariadna. Tengo derecho a decir lo que pienso». Se instaló un silencio pesado. Ariadna sabía que cualquier intento de contradecirla llevaría a un escándalo, y a su madre ahora le estaba contraindicado alterarse. Pero Violeta parecía estar esperando precisamente una excusa para otro ataque verbal. «¿Sabes?», comenzó, recostándose en las almohadas. «Si entonces no te hubieras enredado con ese cabrón, yo no habría enfermado de cáncer». Ariadna se estremeció. Otra vez. Este tema las perseguía ya desde hacía meses. «Mamá, basta de llamar cabrón a Adrián», no pudo contenerse y respondió bruscamente. «Es una persona maravillosa, y tú lo sabes». «¿Maravilloso?». Violeta sonrió con sarcasmo, y esa sonrisa deformó su rostro demacrado. «Claro, maravilloso. Quería dejarte embarazada y largarse, como todos los hombres». «¿Crees que no sé de qué susurraban en la cocina?». «No susurrábamos». Se encendió Ariadna. «Estábamos hablando de la boda. Queríamos casarnos. Y no olvides que ya tengo 27 años». «27». Alargó la madre. «A los 27 yo ya criaba a un hijo y mantenía una casa. Y tú sigues jugando a tonterías románticas». Ariadna apretó los puños. Las mejillas le ardían de ofensa e impotencia. Cada vez lo mismo. Su madre parecía buscar a propósito los temas más dolorosos para refregarle la nariz en ellos. «Adrián me amaba», pronunció en voz baja pero decidida. «Y yo lo amo hasta ahora».
¿Por qué no puedes aceptarlo? ¿Te amaba? Violeta se acostó, sus ojos brillaron. ¿Dónde está ahora? ¿Por qué se despidió de ti tan fácilmente? Porque tú armabas escándalos a propósito e hiciste todo para que se fuera de mi lado. Otra vez estás descontenta, desagradecida, la interrumpió Violeta. Su voz temblaba no de debilidad, sino de indignación. Yo trataba de protegerte de las garras de ese buitre. Aún eres joven y tonta, ¿no ves lo que veo yo? Tengo experiencia, Ariadna. Sé cómo terminan esos romances. ¿Qué experiencia? No se contuvo Ariadna. ¿La experiencia de un matrimonio fracasado con papá? El rostro de Violeta palideció aún más, si eso era posible. Por unos segundos se calló, y Ariadna vio en sus ojos algo parecido al dolor. Pero el momento pasó, y regresó la ira habitual. No te atrevas a mencionarlo delante de mí, murmuró la madre entre dientes. ¿Y por qué lo odias tanto? Significa que hay razones para ello. Se divorciaron de mutuo acuerdo. ¿De mutuo? Se rió amargamente Violeta. Ariadna, entonces eras todavía una niña. No entendías muchas cosas. En ese momento Ariadna sintió que su madre quería decir algo importante. En su voz sonó una nota desconocida, no ira, no irritación, sino algo parecido al arrepentimiento. Mami, comenzó con cuidado, si hay algo que no sé. No. Dijo rápidamente Violeta. Entonces cerremos el tema, dijo Ariadna, asustándose de su propia audacia. No debes alterarte. Pero detener a Violeta era imposible. Parecía haber tomado impulso y ahora no podía frenar. ¿No hablemos? ¿Y cuándo hablaremos? ¿Cuándo ya no esté? Su voz se alzaba con cada palabra. ¿Crees que estoy enferma así nomás? ¿Piensas que es casualidad? No, hijita. Esto es el precio. Por los errores, por el silencio, por... Entró a la sala la enfermera Benita. Joven, de unos 30 años, con rostro cansado y ojos bondadosos. Trabajaba en el departamento desde hacía 5 años y había visto de todo, así que los dramas familiares no la sorprendían. Violeta, es hora de poner el suero, anunció tranquilamente, acercando a la cama un carrito metálico con instrumentos médicos. Otra vez estas inyecciones, murmuró la enferma, pero inmediatamente se enfocó en un nuevo blanco. Y además, ¿puedes ser más cuidadosa? Tengo la piel como papel, y tú pinchas con la aguja como un pájaro carpintero. Benita se puso silenciosamente a preparar el suero. Ariadna se cruzó de miradas con ella y vio compasión en sus ojos. La enfermera había sido testigo de muchas escenas así. La vena está mal, murmuró Violeta cuando Benita limpió con alcohol su brazo flaco. ¿Cuánto se puede pinchar en el mismo lugar? Violeta, estoy buscando otro lugar, respondió pacientemente Benita, examinando el brazo de la paciente. Buscas, buscas. ¿Y quién va a soportar el dolor? No se calmaba la enferma. Ariadna miraba esta escena y sentía cómo crecía dentro de ella una bola de irritación. Su madre lograba encontrar motivo de descontento incluso en el cuidado del personal médico. ¿Acaso la enfermedad la había vuelto aún más malvada, o siempre había sido así y Ariadna simplemente no se daba cuenta? Listo, anunció Benita, fijando el suero. En 1 hora terminará. ¿1 hora? Se indignó Violeta. La vez pasada fueron 40 minutos. Aumentaron la dosis, explicó brevemente la enfermera y se dirigió hacia la salida. Gracias, le dijo en voz baja Ariadna. Benita sintió y salió, dejando a madre e hija solas. Violeta se recostó en las almohadas y cerró los ojos. El medicamento aparentemente comenzó a hacer efecto, porque la tensión poco a poco se fue yendo de su rostro. No quiero morir enojada, dijo inesperadamente en voz baja, sin abrir los ojos. Ariadna se sorprendió por las palabras de su madre. Hacía mucho tiempo que no escuchaba ese tono de ella. Mami, no vas a morir, respondió automáticamente. No mientas, suspiró cansada Violeta. Ambas sabemos la verdad. Los médicos hablan bonito, terapia de sostén. Pero en esencia, esperamos el final. Se instaló el silencio.
Afuera llovizneaba una lluvia fina de octubre, las gotas corrían por el vidrio. En algún lugar del pasillo se oían pasos y voces apagadas. Media hora después, Violeta se durmió. El medicamento hizo efecto y su respiración se volvió regular y tranquila. Ariadna se quedó sentada a su lado mirando el reloj. El día laboral ya había comenzado y ella todavía estaba ahí. En el mostrador de la enfermera de turno, Ariadna se detuvo. ¿Cómo está?, preguntó Benita. Se durmió, respondió Ariadna. Dígame, ¿el doctor hará ronda hoy? Después del almuerzo. Pero no se preocupe, no hay cambios graves. Ariadna asintió y se dirigió hacia la salida. Tras las puertas de vidrio del hospital la esperaba el mundo usual, con sus problemas, trabajo, planes para el futuro. El mundo en el que debía continuar viviendo, sin importar nada. La tienda de ropa femenina elegante se ubicaba en el primer piso del centro comercial, entre la perfumería y el salón de joyería. El letrero brillante y los maniquíes en la vitrina prometían a las compradoras estilo y refinamiento, pero adentro reinaba la atmósfera usual del comercio minorista con su ajetreo diario, planes de ventas y flujo interminable de clientes. Ariadna empujó la puerta de vidrio y entró al espacio familiar. El aire acondicionado zumbaba suavemente bajo el techo, distribuyendo el aire tibio por el salón de ventas. En los percheros colgaban en filas ordenadas vestidos, blusas, faldas, la colección otoñal en tonos apagados. El olor de las telas nuevas y el ligero aroma de perfume creaban esa misma atmósfera que debía predisponer a las mujeres hacia las compras. «Oh, Ariadna, por fin llegaste», la llamó Valencia, apartándose de la caja registradora. «Ya pensaba que hoy no vendrías». Valencia trabajaba como cajera desde hacía 3 años y durante ese tiempo se había convertido para Ariadna en algo más que una simple colega. Una mujer de 35 años con corte de cabello corto y ojos castaños vivaces, sabía apoyar en momentos difíciles y siempre encontraba las palabras necesarias. «Me retrasé en el hospital», respondió brevemente Ariadna, pasando hacia su lugar de trabajo junto a los probadores. Valencia la miró atentamente y frunció el ceño. «Ariadna, otra vez no tienes cara», observó, dejando a un lado la carpeta con reportes. «¿Qué pasó?». «Solo estoy cansada». Ariadna colgó su bolso en el casillero de empleadas y sacó su identificación con el nombre. «Dormí mal anoche». «¿Cansada?». Se metió en la conversación Daniela, la administradora de la tienda. Una rubia alta de unos 40 años con maquillaje impecable y traje estricto, tenía reputación de persona que siempre dice la verdad de frente. «Ariadna, querida, eso no es cansancio. Es tu madre, que te chupa toda la energía como un vampiro». Ariadna se estremeció ante tanta franqueza. Daniela nunca ocultaba su opinión sobre la situación familiar de su subordinada, pero hoy sus palabras sonaron especialmente duras. «Daniela, ella está enferma», comenzó a justificarse Ariadna. «¿Enferma?». «Sí», asintió la administradora, acercándose a ella. «¿Pero acaso no notas cómo Violeta te manipula?». «Ariadna, mírate. En los últimos meses has bajado 10 kilos, tienes ojeras, te tiemblan las manos. Es toda una tirana, tu mamita». «No digas eso», objetó en voz baja Ariadna. «Tú no la conoces». «Sí la conozco», agitó la mano Daniela. «Recuerdo cómo después de sus visitas andaba semanas en depresión. Y ahora está en el hospital, y tú vas allá todos los días, regresas como un limón exprimido». Valencia se acercó más y puso la mano en el hombro de Ariadna. «Amiga, Daniela tiene razón», dijo suavemente. «Yo veo lo difícil que lo tienes. Todos los días lo mismo, trabajo, hospital, casa, y así en círculo. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente descansaste? Tengo una situación complicada ahora». «Una situación complicada la tenemos todos, querida», la interrumpió la administradora. «Pero hay que no olvidarse de una misma también». Ariadna sintió como todo se contraía dentro de ella por la ofensa. Las colegas tenían razón, ella lo entendía, pero reconocerlo en voz alta estaba más allá de sus fuerzas. «Quizás», accedió en voz baja, «pero ¿qué puedo hacer? ¿Abandonar a mi madre enferma?
No abandonar. Daniela se sentó en el borde del mostrador y miró a Ariadna seriamente. Mi querida, aprende a establecer límites, si no todos van a seguir mangoneándote. No estás obligada a sacrificar tu vida por los caprichos ajenos. ¿Ajenos? Es mi madre. Una madre que toda la vida te criticó, respondió duramente Daniela. ¿Recuerdas cómo delante de mí criticó tu peinado? ¿Y se burló de Adrián? ¿Y llamó insignificante a tu trabajo? Ariadna se calló. Los recuerdos la inundaron como una ola dolorosa. Sí, su madre realmente rara vez estaba contenta con su elección en lo que fuera. Ya ves, continuó Daniela al notar su silencio. Y ahora se enfermó, ¿y tú piensas que debes expiar todos estos años? Entraron compradoras al local, dos chicas jóvenes en busca de vestidos de noche. Ariadna se cambió automáticamente al modo de trabajo. Bienvenidas a Elegante. ¿En qué puedo ayudarlas? Se dirigió a las clientas con sonrisa profesional. Estamos buscando algo para la fiesta de la empresa, respondió una de las chicas, pelirroja con pecas. Algo elegante, pero no demasiado formal. La siguiente hora Ariadna la pasó ayudando a las compradoras a elegir atuendos. El trabajo la distraía de los pensamientos sombríos, había que encontrar la talla, aconsejar accesorios, formalizar la venta. Pero apenas se fueron las clientas, regresaron las reflexiones angustiosas. ¿Cómo van las cosas? Se acercó Valencia cuando el salón de ventas se vació. Normal, respondió automáticamente Ariadna, acomodando en el perchero un vestido que las compradoras se habían probado pero no llevaron. Ariadna, Valencia bajó la voz, quería hablarte de algo. Verás. Francisco ayer se encontró con tu Adrián en un bar. Ariadna se quedó inmóvil, sosteniendo el vestido en las manos. ¿Y qué? No estaba solo, continuó Valencia a regañadientes. ¿Con alguna rubia? Francesco dice que estaban sentados muy cerca uno del otro. El corazón de Ariadna se hundió en algún lugar del estómago. Lentamente colgó el vestido de vuelta en el perchero, tratando de no mostrar cuánto la habían lastimado esas palabras. Ya terminamos, él tiene todo el derecho, dijo en voz baja. Puede ser, accedió Valencia, pero en su voz se leían dudas. Tal vez deberías llamarlo. Yo veo que aún lo amas. Pero Ariadna no respondió nada a eso. El día se arrastraba dolorosamente lento. Cada minuto Ariadna miraba el reloj, soñando con el momento en que podría cerrar la tienda e irse a casa. Le dolía la cabeza por la noche sin dormir y la tensión constante, le zumbaban los pies de estar parada en tacones altos. Alrededor de las 3 de la tarde entró a la tienda una mujer mayor con un abrigo caro. Estuvo mucho tiempo mirando la vitrina, luego se dirigió resueltamente hacia Ariadna. Señorita, necesito un vestido para un aniversario, declaró sin preámbulos. Algo festivo, pero no juvenil. Por supuesto, Ariadna se obligó a sonreír. ¿Qué talla necesita? 52. Y el color, que no sea negro, ya me cansé. Ariadna comenzó a mostrar modelos apropiados, pero la mujer era extremadamente exigente. Que la manga no era de la longitud correcta, que el corte no le quedaba bien, que la tela parecía barata. Después de media hora de pruebas no había elegido nada apropiado. Tienen un surtido muy pobre, observó descontenta la compradora. En la tienda de al lado hay mucha más variedad. Lamento que no pudiera encontrar nada apropiado, respondió cansada Ariadna. La mujer se fue, dando un portazo. Ariadna se dejó caer en la silla junto a los probadores y se cubrió el rostro con las manos. ¿Cliente difícil? Se acercó Daniela. Sí, Ariadna levantó la cabeza. Gasté media hora, y el resultado es 0. Pasa, observó filosóficamente la administradora. Lo principal es no tomárselo muy a pecho. Daniela, preguntó Ariadna inesperadamente, ¿tú crees que estoy actuando correctamente? ¿En qué sentido? Bueno. Con mamá. Tal vez debería ir menos al hospital. Daniela se sentó a su lado. Ariadna, no quiero meterme en tus asuntos familiares, dijo seriamente. Pero debes entender, Violeta toda la vida fue el centro del universo para sí misma. La enfermedad no cambió eso, más bien al contrario,
Le dio aún más palancas para presionarte. Pero se está muriendo. Sí, se está muriendo. Y eso es horrible. Pero eso no significa que debas morir junto con ella. Daniela tomó a Ariadna de la mano. Piensa en tu vida. En tu futuro. En ese momento entró al local un empleado con la entrega de la nueva colección. La conversación se interrumpió, había que recibir la mercancía, revisar las facturas, acomodar las prendas por departamentos. Ariadna cumplía mecánicamente con sus obligaciones, pero sus pensamientos estaban lejos. Las palabras de las colegas daban vueltas en su cabeza, sin darle paz. ¿Y si tenían razón? ¿Si su madre realmente la manipulaba? Pero ¿cómo se puede abandonar a una persona que se está muriendo, aunque sea difícil? A las 6 de la tarde el flujo de compradoras se agotó. Daniela ya se había ido a casa, en la tienda solo quedaron Ariadna y Valencia. Hacían el balance del día, contaban la recaudación, se preparaban para cerrar. Ariadna, dijo Valencia, cerrando la caja, tengo una propuesta. ¿Cuál? Escucha, si una vez no vas al hospital a ver a tu madre, no pasará nada. Ya es hora de que descanses un poco. Ve al cine, reúnete normalmente con Adrián, duerme por fin. Ariadna dudaba. Por un lado, la idea le pareció atractiva, realmente se sentía al límite. Por el otro, el pensamiento de que su madre la estaría esperando y ella no iría le causaba dolor. No sé, dijo incierta. Ariadna, mírate. Valencia la giró hacia el espejo que colgaba junto a los probadores. Ojeras negras, mejillas hundidas, hasta los labios están sin color. Te estás convirtiendo en un fantasma. Ariadna miró su reflejo y se horrorizó. Realmente se veía terrible. ¿Cuándo había pasado esto? Apenas 6 meses atrás era una joven floreciente, y ahora. Está bien, dijo con decisión. Hoy no iré. Llamaré y diré que me quedé trabajando hasta tarde. Eso está bien. Se alegró Valencia. Y mejor aún, llama a Adrián, reúnanse en algún lugar. Ariadna lo pensó. Cerraron la tienda y salieron a la calle. La tarde de octubre era fresca, las hojas de los árboles en la entrada del centro comercial crujían bajo los pies. Ariadna se dirigió a su apartamento alquilado. El apartamento la recibió con silencio y penumbra. Un pequeño monoambiente en el cuarto piso de un edificio de paneles, no era un palacio, pero era su espacio, donde podía refugiarse de los problemas del mundo exterior. Ariadna encendió la luz y miró alrededor. Orden, limpieza, pero de alguna manera vacío y sin vida. Las flores naturales en el alféizar hacía tiempo se habían marchitado, no había tiempo para cuidarlas. Se quitó los zapatos y fue al baño. El reflejo en el espejo no mentía, realmente se veía demacrada. Ojeras bajo los ojos, piel pálida, hasta el cabello había perdido brillo. Ariadna llenó la bañera con agua caliente, agregó espuma y aceite esencial de lavanda. El agua caliente relajó los músculos, y el aroma ayudó a calmar un poco los nervios. Estaba acostada en la bañera pensando en las palabras de sus colegas. El teléfono sonó cuando ya estaba acostada en la cama. En la pantalla apareció el número del hospital. El corazón dio un vuelco, ¿y si había pasado algo? ¿Ariadna Espinosa? Se oyó la voz familiar de Benita. Su mamá pregunta por qué no vino esta tarde. Dígale que me quedé trabajando hasta tarde, respondió Ariadna, sintiéndose culpable. Está bien. Ella. Se molestó un poco, pero está bien. Gracias. Ariadna colgó y cerró los ojos. Mañana otra vez el hospital, otra vez reproches y manipulaciones. Pero hoy tenía toda una tarde para sí misma. Se durmió. El sueño fue profundo y sereno, por primera vez en largas semanas Ariadna se sintió verdaderamente descansada. En sueños vio un día de verano, cuando tenía unos 10 años. Habían ido con sus padres al pueblo a visitar a la abuela, su madre estaba alegre y estricta, su padre se irritaba por sus caprichos. El timbre agudo del teléfono destrozó la idílica escena. Ariadna despertó instantáneamente, el corazón comenzó a latir aceleradamente.
Buscó a tientas el móvil en la mesita de noche, sin entender inmediatamente dónde estaba. En la pantalla brillaba la hora, 23:47. ¿Quién puede llamar tan tarde? ¿Aló? Respondió con voz ronca, aún sin despertar completamente. ¿Ariadna Espinosa? Se oyó una voz femenina tímida. Le hablan del hospital. Perdone que sea tan tarde. Ariadna se incorporó inmediatamente en la cama. Todo rastro de sueño se desvaneció. ¿Qué pasó? Su voz temblaba. Su madre empeoró. La enfermera hablaba con cuidado, eligiendo las palabras. Creo que debería venir. Lo antes posible. Ya voy para allá. Ariadna ya se levantaba de la cama. ¿Cuánto tiempo tengo? Ariadna Espinosa, solo venga rápido, respondió evasivamente la enfermera y colgó. Ariadna se quedó parada en medio del apartamento oscuro con el teléfono en la mano y le temblaba todo, no de frío, sino por la comprensión de lo que estaba pasando. Sabía que esta llamada sonaría algún día, se había preparado para ella, pero aún así se sentía no preparada. Encendiendo rápidamente la luz, agarró los primeros jeans y suéter que encontró. Las manos le temblaban tanto que apenas podía subir la cremallera. En su cabeza se agitaba un solo pensamiento: si hubiera ido por la tarde, como siempre, tal vez. No, se dijo en voz alta, no es momento para autoflagelarse. Ariadna rápidamente tomó todo lo necesario, llaves, cartera, teléfono, y salió corriendo del apartamento. El ascensor subía dolorosamente lento, cada piso se hacía eterno. En la calle hacía una noche fría, lloviznaba una lluvia fina que convertía el asfalto en una pasta resbaladiza de hojas caídas. El hospital quedaba a 15 minutos caminando desde su casa, pero Ariadna casi corría, sin prestar atención a los charcos y el viento frío. La respiración se entrecortaba, le dolía el costado, pero no podía detenerse. Con cada paso en su cabeza latía un pensamiento: que no llegue tarde, que alcance a llegar. El hospital nocturno se veía especialmente sombrío. Rectángulos amarillos de ventanas iluminadas, iluminación de guardia en los pasillos, transeúntes escasos en batas blancas. Ariadna entró corriendo al edificio conocido, pasó junto al guardia somnoliento y subió corriendo por las escaleras al cuarto piso. En el pasillo del departamento oncológico había silencio, solo en algún lugar lejano se oían voces apagadas y pasos. Junto a las puertas de la cuarta sala estaba Benita. Al ver a Ariadna, la recibió con mirada triste. ¿Cómo está?, preguntó Ariadna sin aliento. Por ahora resiste, respondió en voz baja Benita. Pero necesita apurarse. Ariadna asintió y empujó la puerta de la sala. Violeta yacía en la cama, conectada a múltiples aparatos que pitaban suavemente y brillaban con números verdes. Estaba consciente, pero respiraba pesadamente, con esfuerzo. Al ver a su hija, la mujer sonrió débilmente. «Hijita», murmuró, extendiendo hacia Ariadna una mano delgada, «sabía que vendrías». Ariadna se acercó más y tomó la mano de su madre en las suyas. La piel estaba fría y seca, las venas sobresalían como hilos azules. «Mami, ¿cómo te sientes?». Una pregunta tonta, pero no encontraba otras palabras. Como una persona que pronto se irá, Violeta trató de sonreír, pero salió más bien una mueca. «Ariadna, necesito hablar contigo. Es muy importante. Mami, tal vez descanses primero». Ariadna veía lo difícil que le resultaban las palabras a su madre. «No hay tiempo para descansar», la mujer apretó más fuerte la mano de su hija. «Debo confesarte algo. No puedo llevarme este secreto conmigo». Ariadna sintió como todo se contraía dentro de ella por la ansiedad. ¿Un secreto? ¿Qué secreto más? ¿Acaso no había suficientes problemas en su familia? Mami, ¿de qué hablas? Violeta cerró los ojos, reuniendo fuerzas. El aparato de medir presión zumbó suavemente, el brazalete apretó su brazo flaco. ¿Recuerdas cómo te conté sobre el divorcio con tu padre?, comenzó en voz baja la mujer. Por supuesto que recuerdo. Simplemente no eran compatibles. No eran compatibles. Sonrió amargamente Violeta. Ariadna, no fue así.
El corazón de Ariadna comenzó a latir más rápido. No estaba preparada para confesiones, especialmente en un momento así. Mami, tal vez no sea necesario ahora. Es necesario, exclamó la enferma con fuerza inesperada. No puedo seguir callando. Debes saber la verdad sobre nuestra familia. Benita asomó la cabeza a la sala al oír la voz elevada. Violeta, no se altere, por favor, pidió. No me altero, respondió la mujer sin apartar la mirada de su hija. Estoy contando la verdad que oculté demasiado tiempo. La enfermera miró las indicaciones de los aparatos, frunció el ceño, pero no dijo nada. Cerró la puerta, dejando a madre e hija solas. Ariadna, continuó Violeta, el divorcio no fue por incompatibilidad de caracteres. Tu padre se enteró. ¿De qué tienes? ¿De qué tengo que? Susurró Ariadna. En esas palabras algo cambió. La respiración de la mujer se volvió aún más superficial, el rostro palideció hasta la muerte. Los monitores alrededor de la cama comenzaron a emitir sonidos alarmantes. ¿Qué tengo? Preguntó apresuradamente Ariadna, sintiendo pánico. Mamá, ¿qué? Violeta abrió la boca, tratando de decir algo, pero de la garganta solo salió un estertor. Sus ojos se abrieron ampliamente, la mano apretó más fuerte la de su hija. Súbitamente los aparatos comenzaron a pitar desagradablemente, dando señales de paro cardíaco. Los números verdes en el monitor se convirtieron en una línea recta. Mamá, gritó Ariadna. Mamá, ¿qué querías decir? Irrumpieron en la sala médicos y enfermeras. Alguien apartó a Ariadna de la cama, alguien encendió el desfibrilador. Comenzó la reanimación, órdenes precisas, movimientos rápidos, intento de devolver la vida. Retírese, por favor, pidió el médico, sin siquiera mirar a Ariadna. Ella se pegó a la pared y miraba cómo los médicos luchaban por la vida de su madre. Las descargas del desfibrilador hacían que el cuerpo de Violeta se sacudiera, pero la línea recta en el monitor no cambiaba. 20 minutos después el médico apagó los aparatos. Hora de muerte, 0:47, dijo cansado. Ariadna estaba parada junto a la pared y no podía creer lo que estaba pasando. Apenas unos minutos atrás su madre hablaba con ella, trataba de revelar algún secreto, y ahora. Ariadna Espinosa, se acercó Benita, lo siento mucho. Quería decirme algo, dijo automáticamente Ariadna. Algo importante. Sobre que tengo a alguien. La enfermera la miró con compasión. A veces antes de morir las personas dicen cosas extrañas, dijo suavemente. No debería darle mucha importancia a eso. Pero Ariadna sabía, su madre estaba en sus cabales. No eran palabras delirantes de una persona moribunda. Violeta quería compartir un secreto que había ocultado toda la vida. Las siguientes horas pasaron como en una neblina. Papeles, firmas, formalidades. Ariadna llamó a su padre, pero el teléfono estaba apagado. Llamó a Adrián, tampoco respondió. Al final se comunicó con Valencia. Ariadna, ¿qué pasó? La voz somnolienta de su amiga se volvió inmediatamente ansiosa. Mamá murió, dijo simplemente Ariadna y sintió como esas palabras convertían lo que estaba pasando en realidad. Dios mío. ¿Dónde estás ahora? En el hospital. No sé qué hacer. Ya voy para allá, dijo Valencia. No te vayas a ningún lado. Valencia llegó media hora después, despeinada, en ropa de casa, pero con cara decidida. Abrazó a Ariadna y no la soltó por varios minutos. Todo estará bien, susurró. Arreglaremos todo, no te preocupes. Pero Ariadna no lloraba. Adentro había un vacío extraño, como si con su madre se hubiera ido también parte de su propia vida. El funeral se realizó 3 días después. Un día gris y nublado, un pequeño cementerio en las afueras de la ciudad, poca gente vestida de negro. Colegas del trabajo, algunos vecinos, una pariente lejana de otra ciudad. Y su padre, Pablo, llegó en cuanto se enteró de la muerte de su ex esposa. Se veía envejecido, cansado. Cabello canoso, arrugas profundas, hombros encorvados. Durante estos años de separación, Ariadna casi había olvidado cómo era antes.
Aguanta, hijita, la abrazó junto a la tumba. Sé lo difícil que es perder a los padres. Yo mismo pasé por eso. Ariadna se pegó al hombro paterno y por primera vez en estos días lloró. No de pena, sino de alivio. Finalmente tenía cerca a una persona que no le exigía nada más que ser ella misma. Después de la ceremonia se sentaron con su padre en una pequeña cafetería cerca del cementerio. Bebían té y guardaban silencio. Pablo se veía perdido, como si no supiera de qué hablar con su hija después de tantos años de separación. Papá, finalmente se decidió Ariadna, mamá antes de morir dijo algo extraño. Su padre levantó la mirada hacia ella. ¿Qué exactamente? Dijo que yo o ella tenía a alguien. Pero no alcanzó a terminar, Ariadna miraba atentamente el rostro de su padre. ¿Sabes algo sobre eso? Pablo palideció notablemente. La taza tembló en sus manos y la puso en la mesa con un leve tintineo. ¿Papá? Insistió Ariadna. Ariadna, su padre apartó la mirada. Algunos secretos es mejor dejarlos en el pasado. ¿Qué secretos? ¿De qué hablas? Tu madre. Se calló, luchando consigo mismo. Tuvo una vida complicada. Muchas cosas de las que se arrepentía. Pero ella dijo específicamente que yo tengo a alguien. ¿Qué podría significar eso? Pablo se masajeaba las sienes, evidentemente reflexionando si valía la pena decir la verdad. Papá, por favor, Ariadna se inclinó sobre la mesa. Murió con esas palabras en los labios. Era importante para ella. Ariadna, suspiró pesadamente su padre, me tienes a mí. Y siempre puedes venir conmigo. Eso es lo más importante ahora. Estás evadiendo la respuesta. No estoy evadiendo. Es solo que algunas historias deben quedarse en el pasado. Tu madre cometió muchos errores, pero está muerta. ¿Para qué remover lo que ya no se puede cambiar? Ariadna entendió que su padre sabía más de lo que decía. Pero no quería forzarlo, ya se veía lo suficientemente atormentado. Está bien, dijo. Pero si algún día quieres contarme, si quiero, te contaré, asintió Pablo. Pero por ahora solo sabe que no estás sola en este mundo. Se despidieron en la cafetería. Su padre se subía al autobús para irse a su ciudad, Ariadna regresaba al apartamento vacío. En casa Ariadna se sentó en el sofá y por primera vez en estos días trató de asimilar lo que estaba pasando. Su madre había muerto, llevándose algún secreto. Su padre evidentemente sabía algo, pero callaba. Y ella se había quedado sola con preguntas que tal vez nunca encontrarían respuestas. Sonó el teléfono, era Adrián. Ariadna, recién me enteré, en su voz se oía un pésame sincero. Perdón por no haber estado contigo. ¿Cómo estás? Bien, respondió automáticamente. ¿Quieres que vaya? Podemos estar juntos. No hace falta. Quiero estar sola. Después de la conversación con su ex prometido, Ariadna se dio cuenta de que realmente quería soledad. Necesitaba tiempo para acostumbrarse a la idea de que su madre ya no estaba. Y necesitaba decidir qué hacer con el secreto que su madre no alcanzó a revelar. 6 meses sin su madre pasaron como un día largo y difuso. Ariadna seguía trabajando en la tienda de ropa femenina, vivía en su apartamento alquilado, pero la sensación era como si existiera en un tiempo ralentizado, donde cada movimiento requería esfuerzos enormes. El dolor resultó ser algo extraño. Ariadna pensó que lloraría durante meses, pero casi no hubo lágrimas. En cambio llegó un vacío interno, la sensación de que una parte importante de la vida había terminado y una nueva aún no había comenzado. En primavera llegó una citación de la notaría sobre la herencia. Resultó que además de ahorros modestos, Violeta le había dejado a su hija una casa vieja en el pueblo, a 40 kilómetros de la ciudad. Esa misma casa donde Ariadna había pasado su infancia con sus abuelos. El recuerdo de ese tiempo era vago pero cálido. Un patio grande con manzanos, una huerta donde su madre cultivaba tomates y pepinos, un columpio viejo que su padre había colgado de la rama gruesa de un abedul. Entonces el mundo le parecía diferente. Ariadna tardó mucho en decidirse a ir allá. Pero un día de mayo,
cuando sintió especialmente la soledad, se subió al autobús y se dirigió al pueblo. La casa la recibió con olor a humedad y muebles viejos. Pequeña, de un piso, con 2 habitaciones, cocina y un baño diminuto. Su madre había vivido ahí hasta la enfermedad, pero el último año prácticamente no se ocupó de la casa. Había polvo por todas partes, telarañas en los rincones, el papel tapiz se despegaba de las paredes en algunos lugares. Ariadna caminaba por las habitaciones tratando de entender qué sentía. ¿Nostalgia? ¿Tristeza? ¿O simplemente cansancio por la necesidad de decidir qué hacer con esta herencia? ¿Tal vez venderla? Preguntó en voz alta a las paredes vacías. La idea parecía sensata. La casa era vieja, necesitaba reparaciones, y el dinero no vendría mal. Podía comprar un apartamento propio en vez del alquilado. Una semana después Ariadna puso un anuncio de venta en el periódico local y en sitios de internet. Puso un precio modesto, la casa realmente estaba en mal estado y no valía la pena sobrevaluarla. Las llamadas comenzaron al día siguiente. Principalmente se interesaba gente que buscaba una casa de campo o que quería mudarse de la ciudad al pueblo. Les mostró la casa a 3 compradores potenciales, pero todos encontraban defectos, que el techo tenía goteras, que los cimientos se habían hundido, que las instalaciones eran viejas. Y de repente, 2 semanas después de publicar el anuncio, se le acercó Josefina Campos, la vecina de su madre, una mujer de unos 60 años con ojos penetrantes y cabello canoso peinado cuidadosamente. Ariadna justamente salía de la casa después de otra inspección con compradores que al final se habían negado a comprar, cuando vio a Josefina Campos caminando apresuradamente por la calle. Ariadna. Ariadna, espera. La llamaba, evidentemente sin aliento. Buenos días, Josefina, saludó cortésmente Ariadna. ¿Cómo está? Pues oí que estás vendiendo la casa. La mujer se detuvo frente a ella, respirando pesadamente. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Por qué? Ariadna, Josefina Campos la tomó de la mano, te compro esta casa por el doble del precio que estás pidiendo. Ariadna parpadeó confundida. ¿El doble del precio? Josefina, ¿habla en serio? Preguntó incrédula. Completamente en serio, asintió la vecina. Necesito mucho esta casa. Para mis nietos, ¿entiendes? Pero la casa está en mal estado, dijo Ariadna confundida. El techo tiene goteras, los pisos se hunden. Ay, todo se puede arreglar, agitó la mano Josefina Campos. Lo principal es que es un buen lugar, cerca de nosotros. Es más fácil vivir en familia. Ariadna no podía creer su suerte. Con ese dinero podía comprar un excelente apartamento en la ciudad. Está bien, accedió. ¿Cuándo podemos formalizar la transacción? Hasta mañana mismo. Se alegró Josefina Campos. Solo que necesito inspeccionar primero la casa. Así, por formalidad. Por supuesto, inspeccione. Ariadna le extendió las llaves. Yo me voy ahora, y usted mire todo sin prisa. La vecina tomó las llaves con una expresión extraña en el rostro. ¿Le pareció a Ariadna o en sus ojos brilló algo parecido al alivio? Gracias, hijita, dijo Josefina Campos. Haces bien en vender. Esta casa tiene demasiados recuerdos. Camino a casa, Ariadna reflexionaba sobre el comportamiento extraño de la vecina. ¿Por qué estaba dispuesta a pagar el doble? ¿Y qué significaban sus palabras sobre los recuerdos? ¿Qué recuerdos podía tener ella en una casa ajena? Pero la alegría por la suerte inesperada pesaba más que las dudas. En casa Ariadna llamó inmediatamente a Valencia para compartir la noticia. ¿Te imaginas? Contaba emocionada. La vecina quiere comprar la casa por el doble del precio. ¡Qué bueno!, se oía la alegría por su amiga en la voz de Valencia. Significa que tendrás tu propio apartamento. Sí. Te invitaré sin falta a la inauguración, agregó Ariadna, pero por alguna razón se le encogió el corazón. Ariadna, iré con muchísimo gusto, dijo Valencia. Al día siguiente Ariadna decidió ir una vez más a la casa a recoger las cosas que quedaban de su madre.
Quería terminar todo más rápido, obtener el dinero y empezar una nueva vida. En la casa encontró a Josefina Campos, que estaba sentada en la cocina con una taza de té. «Ay, Ariadna, no te asustes», se avergonzó la mujer. «Hice té mientras inspeccionaba. Espero que no te moleste». «Por supuesto que no», Ariadna se sentó a su lado. «Bueno, ¿todo está bien?» En principio sí, Josefina Campos evitaba su mirada. «Solo que... ¿sabes? Estuve pensando, tal vez bajemos un poco el precio». «Después de todo requiere muchas reparaciones». Ariadna frunció el ceño. Ayer la mujer estaba dispuesta a pagar el doble del precio, y hoy regateaba. «Pero usted misma ofreció más», le recordó. «Bueno sí, ofrecí», asintió insegura la vecina. «Es que ayer no miré tan atentamente». «Josefina», Ariadna la miró atentamente, «tal vez me diga qué pasa». Ayer ardía de deseos de comprar la casa a cualquier precio, y hoy duda. La mujer se calló, evidentemente luchando consigo misma. Finalmente suspiró. «Ariadna, ¿no buscaste nada en la casa? Después de la muerte de tu madre, ¿buscar qué? Bueno. Algunos documentos, papeles. ¿O algo más?» Ariadna sintió como nacía una sospecha dentro de ella. «Josefina, ¿de qué habla?» «¿Qué papeles?» «Nada, nada», dijo apresuradamente la vecina. «Solo preguntaba, por si acaso». En ese momento sonó el teléfono de Ariadna. Era su padre. «Perdón», le dijo a Josefina Campos y salió al pasillo. «¿Aló, papá?» «Ariadna», la voz de Pablo sonaba agitada. «¿Oí que vendes la casa de tu madre?» «Sí, encontré una compradora. Josefina Campos la quiere comprar». «¿Josefina?» Se sorprendió su padre. «Qué extraño». «¿Por qué extraño?» «Así nomás, es que nunca se llevó muy bien con tu madre», dijo Pablo después de una pausa. «Ariadna, necesito decirte algo. Tu madre antes de morir me pidió que te dijera que antes de vender la casa rompieras la baldosa debajo de la bañera. Eso te ayudará». Ariadna se quedó petrificada. «¿Para qué?» Se sorprendió. «¿Qué baldosa?» «Hija», su padre hablaba con cuidado, como si temiera decir de más. «Después lo entenderás todo. Solo haz lo que pidió. Papá, son adivinanzas. Ariadna, créeme. Hazlo, y después decides si vender la casa o no». Ariadna regresó a la cocina confundida. Josefina Campos terminaba su té y miraba nerviosamente el reloj. «Josefina», dijo Ariadna, «necesito unos días más para terminar de recoger las cosas de mi madre». «¿Nos vemos el lunes? ¿No se puede decidir ahora mismo?», preguntó con esperanza la vecina. «No, quiero pensarlo todo bien». La mujer suspiró y se levantó. «Está bien, espero tu llamada». Cuando Josefina Campos se fue, Ariadna fue al baño. Un espacio pequeño con baldosas agrietadas en el piso, una bañera vieja de hierro fundido, una ventanilla diminuta bajo el techo. ¿Qué podía haber escondido su madre aquí? Ariadna examinó cuidadosamente el piso. Bajo la bañera las baldosas se veían un poco diferentes, las juntas eran irregulares, como si alguien las hubiera quitado y pegado de nuevo. En el granero encontró un martillo viejo y un cincel. Era incómodo trabajar, la bañera estaba cerca de la pared, tenía que acostarse en el piso y manejar las herramientas casi a tientas. La primera baldosa saltó fácilmente, dejando al descubierto el piso de concreto irregular. La segunda también se dio sin esfuerzo. Y bajo la tercera apareció algo metálico. El corazón de Ariadna comenzó a latir más rápido. Rompió varias baldosas más y vio una pequeña caja metálica, cuidadosamente empotrada en el piso. Las manos le temblaban cuando sacó la caja. Adentro había dinero, mucho dinero. Dólares en paquetes ordenados, atados con ligas. Ariadna no podía creer lo que veía. ¿De dónde había sacado su madre tales sumas? Bajo el dinero había un sobresellado con su nombre. Ariadna lo abrió con manos temblorosas. «Querida Ariadna, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy viva. Este dinero lo recibí una vez por mi silencio. Y ese silencio destruyó mi vida. Al conocer la verdad,
Tu padre me dejó. Espero que algún día me entiendas y me perdones. En la vida a veces hay que hacer elecciones difíciles, y yo elegí lo que me parecía correcto entonces. Ahora entiendo que me equivoqué. Búscalo. Él debe contarte la verdad. Tal vez eso te ayude a entenderme. Tu mamá. Y al final de la carta había una dirección, datos de una persona. Ariadna releyó la carta varias veces, pero el sentido no se aclaraba. ¿Quién era Enrique Campos? ¿Por qué su madre recibía dinero de él por su silencio? ¿Y qué tenía que ver ella, Ariadna? Llamó inmediatamente a su padre. Papá, encontré lo que mamá escondió, habló emocionada. ¿Y qué había? La voz de Pablo sonaba tensa. Dinero. Mucho dinero. Y una carta. Ahí se menciona a un tal Enrique Campos. ¿Sabes quién es? Una pausa larga. Papá, ¿me oyes? Te oigo, finalmente respondió su padre. Ariadna, ese es el secreto de tu madre. No tengo derecho a revelarlo, pero papá, mamá ya no está viva. ¿Qué derecho al secreto puede haber? Ya dije todo, respondió firmemente Pablo y colgó. Ariadna se quedó parada en el baño destruido, sosteniendo en las manos la carta de su madre, y entendía que su vida había cambiado otra vez. Ahora tenía no solo dinero, sino también un enigma que debía resolver. Ariadna pasó una noche en vela, releyendo la carta materna y mirando los dólares desconocidos. En la mañana tomó una decisión, tenía que ir a otra ciudad y encontrar a este Enrique Campos. Cualquiera que fuera la verdad, tenía derecho a conocerla. Empacó una bolsa pequeña, tomó una copia de la carta y dinero para el viaje. En el tren había 8 horas de viaje, tiempo para pensar todos los posibles escenarios del encuentro que se avecinaba. Tal vez esta persona resultaría ser un pariente que la familia no conocía, o un colega de su madre del trabajo. Pero entonces, ¿para qué tanta reserva? La ciudad ajena la recibió con lluvia y cielo gris. La dirección en el papel resultó estar en un barrio tranquilo con casas particulares, donde cada terreno estaba hundido en la verdura de los jardines. Ariadna estaba parada frente a una casa ordenada de 2 pisos con hermosos marcos en las ventanas y un jardincito cuidado, apretando nerviosamente en las manos la correa del bolso. El corazón latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la calle. ¿Qué diría? ¿Por dónde empezaría la conversación? Buenos días, soy la hija de la mujer que recibía dinero de usted. Sonaba absurdo. Armándose de valor, presionó el timbre. Se oyeron pasos desde adentro, y la puerta la abrió un joven alto y guapo de unos 20 años. Cabello oscuro, ojos castaños, sonrisa agradable, un estudiante típico, pensó Ariadna. Buenas tardes, dijo cortésmente. ¿A quién busca? Necesito. Ariadna se trabó, de repente dándose cuenta de lo extraño que sonaba su petición. Necesito a Enrique Campos. ¿Y usted quién es? El joven la miró estudiándola. ¿Sobre qué asunto? Es un asunto personal, respondió insegura Ariadna. El chico pensó por un momento, luego asintió. Papá. Gritó hacia adentro de la casa. Es para ti. Luego se dirigió a Ariadna. Pase, por favor. Ariadna entró a un recibidor espacioso. La casa por dentro resultó ser aún más hermosa, pisos de parquet, muebles caros, cuadros en las paredes. Evidentemente una familia con medios. Me llamo Benito, se presentó el chico, llevándola a la sala. ¿Y usted? Ariadna respondió brevemente, mirando alrededor. En la sala los recibió un hombre de unos 50 años. Alto, imponente, con canas en el cabello oscuro y ojos grises inteligentes. Vestía ropa casera, jeans y suéter, pero aún en ese ambiente se veía distinguido. Enrique Campos se presentó, extendiendo la mano. ¿Y usted? Soy la hija de Violeta Espinosa, soltó Ariadna y miró atentamente su rostro. La reacción fue instantánea. Enrique Campos involuntariamente abrió la boca de sorpresa, los ojos se le agrandaron y el rostro palideció. Se quedó parado en silencio por unos segundos, procesando lo que había oído. Violeta.
repitió en voz baja. Dios mío, papá, ¿qué pasa? Benito miraba a su padre con curiosidad. ¿Conoces a esta mujer? La conocía. Enrique Campos se dejó caer pesadamente en el sillón. Hace mucho tiempo la conocía. Benito, hazte, por favor. Y déjanos solos por un rato. Su hijo levantó las cejas sorprendido, pero obedeció. Cuando se quedaron solos, Enrique Campos miró atentamente a Ariadna. ¿Cómo se enteró de mí? Preguntó en voz baja. Violeta prometió que nadie se enteraría nunca. Murió hace 6 meses, respondió Ariadna, sentándose en el borde del sofá. Antes de morir dejó una carta con su dirección. ¿Murió? El rostro del hombre se contorsionó de dolor. ¿Cómo? Cáncer. Estuvo enferma mucho tiempo. Enrique Campos se cubrió el rostro con las manos. Y yo no sabía, dijo sordamente. 20 años sin saber qué le pasaba. Benito regresó con una bandeja en la que había tazas, tetera y galletas. Puso todo en la mesa de centro, pero se quedó parado al lado, evidentemente sin querer irse. Siéntate, le dijo su padre. Creo que tú también debes oír esto. ¿Oír qué? Benito se acomodó en el sillón vecino. Papá, ¿qué pasa? Ariadna sacó del bolso la copia de la carta materna. Mi madre me dejó esto, dijo, extendiendo la hoja a Enrique Campos. Ahí dice que recibió dinero de usted por su silencio. El hombre tomó la carta con manos temblorosas, la leyó rápidamente y suspiró pesadamente. Sí, finalmente dijo. Es verdad. ¿Por silencio sobre qué? Preguntó insistente Ariadna. Enrique Campos se masajeaba las sienes con los dedos. Se notaba que pensaba dolorosamente si valía la pena contar la verdad. Miró a su hijo, luego a Ariadna. Es una historia muy complicada, comenzó lentamente. Y no muy bonita. Estoy lista para escucharla, dijo firmemente Ariadna. Está bien, Enrique Campos se sirvió té con manos temblorosas. Cuando conocí a tu madre, ella ya estaba casada. Tenía una niña pequeña, tú. Benito miró sorprendido a su padre, luego a Ariadna. Nos conocimos hace 20 años, continuó Enrique Campos. Ella vino en un viaje de trabajo a nuestra ciudad. Trabajaba en el departamento de recursos humanos de alguna fábrica, necesitaba coordinar entregas. Ariadna escuchaba en silencio, tratando de imaginar a su joven madre en un viaje de trabajo. Se alojó en un hotel cerca de nuestra oficina. Nos conocimos en un restaurante. Violeta era una mujer muy hermosa. Inteligente, encantadora, en la voz de Enrique Campos aparecieron notas cálidas. Y desdichada. Contaba que su esposo no la entendía, que se sentía sola. ¿Y entre ustedes surgió un romance? Adivinó Ariadna. Sí, asintió. El viaje de trabajo debía durar una semana, pero se quedó varios días más. Nos veíamos cada tarde. Papá, dijo en voz baja Benito, no estoy seguro de querer oír esto. Y yo quiero saber la verdad, dijo bruscamente Ariadna. Continúe. Luego se fue a casa, Enrique Campos bebió un sorbo de té. Nos escribíamos, nos llamábamos. Y 2 meses después me llamó y me dijo. Me dijo que estaba embarazada de mí. El corazón de Ariadna se detuvo. ¿Embarazada? Repitió. Sí. Y me pidió ayuda para deshacerse del niño. Decía que su esposo sospecharía todo, que la familia se destruiría. ¿Así que por ustedes se divorciaron mis padres? Se acumularon lágrimas en los ojos de Ariadna. ¿Por su romance con mamá? Sí, exhaló pesadamente Enrique Campos. Al final Pablo se enteró del embarazo y de la infidelidad. Y se fue. Pero entonces, ¿por qué no se quedó con ella? Se sorprendió Ariadna. Si la amaba, porque ella no quería al niño. Respondió el hombre con dolor en la voz. Exigía que le diera dinero para el aborto. Y yo. No podía hacerlo. Benito palideció y se levantó del sillón. Espera, dijo con voz temblorosa. ¿Significa que ahora se está hablando de la mujer que me parió? Sí, asintió su padre.
En la sala se instaló un silencio mortal. Benito se quedó parado en medio del cuarto, sin poder pronunciar palabra. Ariadna sentía como el mundo se volteaba al revés. La convencí de que diera a luz, continuó Enrique Campos. Le prometí mantener completamente al niño, le di $1.000.000 por su silencio. La condición era simple, ella daba a luz al hijo, me lo entregaba, y nunca más nos volveríamos a ver. ¿Y ella aceptó? Susurró Ariadna. Aceptó. Dio a luz a un niño, lo llamó Benito, y un mes después me lo trajo. Recibió el dinero y desapareció de nuestras vidas. Benito lentamente volvió a sentarse en el sillón. ¿Qué? Logró articular con dificultad. Y tú todos estos años me mentiste que mamá había muerto en el parto. Benito, quería protegerte, comenzó Enrique Campos. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De la verdad? La voz del chico se quebraba. Resulta que tengo una madre que me vendió por dinero. Sí, excelente mamita, sonrió amargamente. No te atrevas a hablar así de ella. Dijo bruscamente Enrique Campos. De todos modos te dio la vida. Y a mí, la oportunidad de ser padre. Resulta que Benito para mí es. ¿Hermano? Pronunció lentamente Ariadna, mirando al chico. Medio hermano, aclaró Enrique Campos. Ajá, murmuró Benito, levantándose. Solo que no necesito esos parientes. Primero la madre me vende por dinero, ahora aparece una hermanita que probablemente también quiere algo. Benito. Dijo severamente su padre. ¿Qué Benito? El chico se dirigía a la salida. Todo está claro. 20 años viví en la mentira y ahora resulta que mi madre biológica es una traficante de niños. Salió dando un portazo. Se oía cómo subía por las escaleras al segundo piso. Sabes, dijo secamente Ariadna, recordando las salidas de su madre, aquí aún no se sabe quién tuvo más suerte. Nuestra mamá era una persona muy complicada. Exacto, sonrió Enrique Campos. Siempre se amó solo a sí misma. Me di cuenta de eso ya entonces, hace 20 años. Pero Benito es un buen chico. Creció siendo una persona decente. ¿Y nunca se arrepintió de su decisión? Preguntó Ariadna. ¿De cuál? ¿De haber insistido en el nacimiento del hijo? Nunca. Benito es lo mejor que hay en mi vida. Siguieron conversando por 1 hora más. Enrique Campos contaba sobre Benito, cómo lo crió solo, cómo se enorgullece de que su hijo haya entrado a la universidad, cómo van juntos a pescar y reparan la casa. Gracias por contar la verdad, dijo Ariadna, preparándose para irse. Probablemente necesito tiempo para asimilar todo esto. Ariadna, la llamó Enrique Campos cuando ya estaba en la puerta. Si quieres hablar otra vez. Llama. Aquí está mi número. Camino a casa, sentada en el tren, Ariadna trató largo rato de entender por qué había actuado así su madre. ¿Vender a su propio hijo por dinero? ¿Destruir la familia por un romance pasajero? ¿Y todo este tiempo fingir ser víctima de las circunstancias? No había respuestas. Como tampoco había comprensión de qué hacer ahora con este conocimiento. En casa la esperaba una sorpresa, una llamada de Josefina Campos. Ariadna, hijita, hablaba agitada la vecina, estuve pensando sobre la casa. Tal vez no nos apuremos con la venta. ¿Por qué? Se sorprendió Ariadna, aunque ya lo sospechaba. Bueno. Me di cuenta de que la reparación será cara. Y además, mis nietos cambiaron de opinión sobre mudarse. Ariadna sonrió. Entonces Josefina Campos sabía del escondite y esperaba comprar la casa junto con su contenido. Está bien, dijo. Entonces se la venderé a alguien más. La casa finalmente se vendió por el precio inicialmente pedido. Sumando a eso los dólares maternos, Ariadna pudo comprar un buen apartamento en un barrio decente de la ciudad. A la inauguración vino su padre. Pablo se veía sorprendido, mirando la nueva vivienda de su hija. Bonito apartamento, dijo. Caro, probablemente. Papá, preguntó seriamente Ariadna, ¿por qué no me contaste sobre el secreto de mamá? Su padre suspiró y se sentó en el sofá.
Hijita, no quería que odiaras aún más a tu madre, confesó. Sé que te causó mucho dolor. Pero de todos modos era tu madre. Y ahora me enteré de que tengo un hermano al que ella vendió por dinero. ¿Lo encontraste? Se sorprendió Pablo. Lo encontré. No me recibió muy cálidamente. Dale tiempo, le aconsejó su padre. Para él también es un shock. Ariadna conversó largo rato con su padre. Y ahora le parecía que finalmente se había liberado de todo el peso de la vida pasada.